Si nos importa, hoy voy a estar haciendo un fondo. Me he hecho con un pincel nuevo y quiero probarlo. Bien, vamos al tema. Cuando le doy vueltas a la cabeza sobre cuánto me divierte dibujar y cómo la inteligencia artificial está afectando a las tareas creativas, es inevitable que me surjan un montón de preguntas, de miedos y de reflexiones. Y no quiero hablar de si las máquinas reemplazarán a los artistas, porque ese es un tema que ya se ha debatido bastante, sino quiero meditar sobre algo más profundo. ¿Cómo está afectando la IA a la naturaleza misma del proceso creativo? Estoy viendo cómo la IA está comenzando a reemplazar la parte más técnica del trabajo. Y que sí, que es la más dura, pero en cierto modo también es la más divertida. Veamos el ejemplo de la escritura, pues es donde creo que este cambio está sucediendo con más claridad y donde menos se está hablando de ello. Durante mucho tiempo, escribir ha sido algo que combina tanto la técnica como la creatividad. Ser escritor no se limita al acto de sentarse a escribir, hay mucho más. Uno debe desarrollar previamente unas ideas, una documentación, hacer unos esquemas, organizar toda esta información que va recopilando, establecer el orden en el que todo esto se va a desarrollar. Luego llega el acto puro de escribir, de sentarse durante horas a teclear como un loco en un teclado. Y posteriormente todavía queda revisar y pulir los textos. Pero ahora, con la IA de texto, la parte técnica de escribir durante horas ha pasado a ser una tarea que puede hacer automáticamente una máquina en unos minutos. La IA genera párrafos, corrige errores, sugiere mejoras. ¿Y qué queda para el humano? Pues diría que principalmente la parte de guiar y esquematizar, que no está mal, pero no es lo mismo. Cuando en los últimos 2 años se ha dicho, y yo lo he dicho mucho, que la IA debe ser una herramienta en el proceso creativo, es a esto a lo que se referían, a sustituir la parte más tediosa por una máquina. Y entendamos tediosa entre comillas, es tediosa para el que no sabe escribir, el que sabe hacerlo es la parte que más disfruta. Esto me lleva a que, en realidad, la IA es una herramienta que parece diseñada para personas que en realidad saben del tema que están trabajando. Si una máquina redacta los textos de un escritor, el escritor debe seguir sabiendo cómo se hace una historia. Debe saber de giros de guión, cuándo introducirlos, debe saber de desarrollo de personaje y cómo estructurar su evolución, debe saber de construcción de mundos y cómo hacerlos interesantes. Si esto es así, me lleva a la conclusión que, en realidad, las personas que no saben de escritura siguen estando en desventajas frente a un escritor por mucha IA que utilicen. Un tecnobro cegado por las luces de la IA creerá que todo el trabajo que la máquina está haciendo ha sido perfectamente preestructurado, estudiado y trabajado como si de un profesional se tratara. Y seguro que, con las debidas indicaciones, una IA podría hacer todo el proceso previo y posterior de escritura, pero esto sigue significando que todavía necesita de alguien que sepa orientarla. Pero volvamos al proceso creativo. Si la parte técnica de escribir es ahora cosa de la IA, ¿el acto de escribir sigue teniendo el mismo valor? Y aquí es donde entra algo curioso. Para los escritores, el acto de sentarse y teclear palabras es una parte esencial del proyecto creativo. Es donde realmente se conectan con sus ideas y las hacen realidad. Es en el campo de batalla donde la estrategia demuestra ser funcional o donde se demuestra que debe ser modificada para adaptarla al inesperado frente de batalla. Pero si la IA se encarga de esa parte, de luchar en el frente, lo que queda es más bien una toma de decisiones estratégicas. Es ser un general frente a un mapa del campo de batalla lanzando órdenes. El proceso de escribir se vuelve más como una gestión de recursos que una actividad creativa en sí. Y este mismo fenómeno lo estamos viendo en el mundo del dibujo, aunque a pasos más lentos. Estoy percibiendo a algunas IAs de imágenes que están incluyendo herramientas que permiten trabajar con capas, con una composición básica y con otros aspectos más estratégicos como puede ser las poses o la paleta de color. Y mientras, la máquina se encarga de lo laborioso, de dibujar. ¿Y cuál es el problema? Pues como he dicho antes, para muchos artistas dibujar no es solo la parte laboriosa del proceso, sino que es la parte más divertida y la que más satisfacción proporciona. Siento que si la IA se encarga de esa parte, dibujar deja de ser una actividad creativa en sí misma y pasa a convertirse, como he dicho antes, en algo más técnico, como una especie de gestión de decisiones.
Aquí me viene a la mente la historia de Ellen Woodbury, una animadora de Disney cuya historia he escuchado recientemente. Ella dejó su puesto de trabajo en Disney cuando la empresa hizo la transición de la animación tradicional a la 3D. No es que ella no tuviera habilidades para adaptarse, sino que para ella lo divertido de trabajar en Disney era el acto de dibujar a mano. Con la animación 3D, lo que antes era un proceso creativo se convirtió en una serie de decisiones técnicas. No era lo mismo dibujar a un personaje varias veces en una secuencia que seleccionar el eje X en un programa 3D y desplazarlo con el ratón. Sí, se sigue produciendo arte, claro, el arte, las películas 3D y todo esto es arte, pero el acto de dibujar había desaparecido, que es lo que a ella le gustaba, y con este acto desaparecido se había ido el placer de trabajar. Esto me lleva a la siguiente pregunta. A medida que avance la IA, ¿es inevitable que la creatividad se transforme en algo más estratégico? Tal vez, y desde luego tiene sus ventajas. El hecho de que las máquinas se encarguen de la parte técnica significa que podemos producir más rápido y con menos esfuerzo. Pero, ¿qué pasa cuando ese menos esfuerzo nos quita la parte que más disfrutamos? Porque, al final, no todo es cuestión de eficiencia, también hay que dejar lugar a la diversión. La satisfacción de crear algo con nuestras manos es algo difícil de reemplazar. Admito que esta democratización del arte permitirá a quienes no tienen la técnica crear piezas por sí mismo, y esto puede ser bueno. Tal vez alguien que siempre ha soñado con contar una historia y no podía, pues pueda hacerlo ahora. Sí, puede que hasta ahora no ha aprendido a hacerlo porque era muy vago, pero también puede que no tuviera recursos para hacerlo, o aunque supiera hacerlo, no tenga tiempo para producirlo. Sea como sea, que la IA pueda dibujar o escribir no quita el hecho de que la gente pueda seguir dibujando y escribiendo por sí mismo. Puede que la mayoría de veces se termine delegando a la máquina, pero si uno disfruta de hacer ese proceso, en realidad puede seguir haciéndolo. Sería algo como conducir. Yo en mi caso odio conducir, no me gusta, es algo que detesto. Es estresante, es tedioso y es molesto. Así que estoy deseando que las IAs conduzcan por mí, pero si hay alguien que disfruta de manejar un coche por sí mismo, pues debería de poder seguir haciéndolo. Otro punto interesante en este debate es cómo percibimos el valor de lo que se crea con la IA. Si nos fijamos en las imágenes generadas por IA, muchos creemos que no tienen el mismo valor que una obra creada por un humano. La razón de esto es que crear una obra de arte a mano requiere habilidades que toman años de práctica y esfuerzo, y eso lo valoramos. La destreza en cada pincelada, en cada detalle, es a lo que nosotros le damos valor. Pero, curiosamente, en la escritura no parece suceder lo mismo. Quiero decir, no me apetece nada leer una novela escrita 100% por una IA. En cambio, si es un resumen de un informe legislativo, no supondría tanto drama en mi cabeza. ¿Por qué será esto? Quizás se debe a que teclear un texto, en términos puramente mecánicos, no tiene el mismo prestigio que dar brochazos en un lienzo. Casi cualquiera puede teclear, no es una habilidad que requiera de un excesivo aprendizaje. Y tampoco se considera un don reservado a unos pocos. Creo que eso lleva a que la escritura con IA no esté tan minusvalorada como con las imágenes generadas por IA. La gente parece estar más dispuesta a aceptar textos creados con la ayuda de una máquina, tal vez porque lo ven como algo más funcional. Y aquí es donde surge otra pregunta interesante. Si no valoramos tanto el acto físico de escribir como el de dibujar, ¿podrían las historias redactadas con IAs y dirigidas por humanos volverse más comunes de lo que pensamos? O sea, estamos viendo cómo la IA puede generar textos bastante decentes con unas simples directrices. Entonces, si lo que valoramos no es tanto el proceso de teclear, sino la idea narrativa que hay detrás del texto, ¿no sería más lógico que la gente termine aceptando que la IA haga el trabajo pesado de escribir mientras el humano se concentra en dar forma a las ideas? ¿Y no será esto una especie de caballo de Troya para otras disciplinas como el dibujo? Estas ideas me llevan con fuerza al punto de que ChatGPT, y seguro que otras IAs también, están avanzando rápidamente. Y dentro de poco implementarán herramientas que permitirán editar un texto por partes. Imagina que tratar con la IA ya no sea algo como mantener una conversación en un chat, sino que puedes seleccionar un párrafo, introducir un prompt con los cambios pertinentes y que se modifique solo la parte de texto que habías seleccionado. Creo que esto cambiará
por completo la dinámica actual de voy a probar suerte con cada interacción que se tiene con la IA. Ya no se trataría de pedir algo y ver qué pasa, sino ahora se trataría de ajustar con precisión lo que necesitas, como si estuvieras trabajando con un asistente. Y lo más interesante, preocupante, no sé qué palabra utilizar, es que probablemente en el futuro interactuaremos con la IA por voz. Así que el acto de escribir, como acto físico, podría desaparecer casi por completo. ¿Nos estamos acercando a un futuro en el que el humano se limitará a dar directrices y la máquina hará todo lo demás? Yo personalmente creo que a más largo plazo ni siquiera tendremos que dar directrices. La IA nos dará lo que queremos, sin pedírselo siquiera. Con todo esto, nos estamos enfrentando a una serie de dilemas interesantes. Por un lado, la IA nos ofrece una eficiencia nunca vista y nos permite concentrarnos en las partes más estratégicas del proceso creativo. Pero por otro lado, también nos aleja del placer de crear con nuestras propias manos, de sentir el flujo de palabras o el trazo del lápiz en el papel. En fin, este es el punto. La IA todavía se está concretando como herramienta y con ello transformando las tareas creativas. Y la verdad es que lo está haciendo de una manera que nos hace replantearnos qué es lo que valoramos en el proceso de creación. ¿Es el resultado final lo importante o es el camino que recorremos para llegar allí lo que realmente cuenta? Yo la respuesta a esta pregunta no sé responderla. No es algo simple y probablemente dependerá de cada persona. Pero lo que tengo claro es que a la IA todavía le queda mucho camino por avanzar. Y con este avance, nuestra noción de lo que significa el proceso creativo podría cambiar. Y eso es todo por hoy. Este tema de la IA creativa siempre me genera muchos pensamientos, así que espero que esta reflexión haya resultado interesante. Si tienes algo que decir sobre el tema, estaré encantado de leerte en los comentarios. Recuerda que si quieres ayudarme, puedes alimentar al algoritmo con un like, un comentario o compartiendo el vídeo. También puedes hacerte miembro e invitarme a un café en Coffee. Sin más, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.